Bueno, amén, son más que bienvenidos en esta hora a la casa del Señor, esta nuestra iglesia virtual. Quiero compartir con ustedes un mensaje el día de hoy que he tenido preparado de esta semana, que estamos en la semana de caminando en la presencia de Dios y finalizamos también caminando en la presencia de Dios, en la presencia y en el amor de Dios. Fue uno de los devocionales de la semana de la oración y quiero finalizar con este tema que le he titulado excusas. Amén. Entonces, la palabra del Señor dice en Lucas, y les invito a que abramos Lucas capítulo 14 del versículo 15 al 24 y vamos a estar hablando acerca de esta parábola que el Señor ponía en mi corazón compartir en esta hora. Quiero leerla por ustedes, a favor de ustedes en esta hora. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 14 del versículo 15 al 24. Estamos hablando acerca de, dice, esta gran cena. Entonces, oyendo esto, uno de los que estaban sentados en la mesa, ¿se escucha? Sí. Ok. Dice la palabra del Señor. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de buey y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro le dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles a la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos guíe, que también nos hable personalmente a cada uno de nosotros, bendito Dios. Que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestro corazón, de fruto conforme a tu voluntad, bendito Padre. Amén y amén. Bueno, le he titulado este mensaje excusas. Hablando de Lucas capítulo 14 del versículo 15 al 24, Jesús menciona una parábola, y cuando vamos a una definición de parábola o hacemos una etimología de esta palabra, significa para, que en este caso es como una comparación o una semejanza. La comparación o una semejanza es como, por decirlo así, una historia detrás de la otra. Es como yo poner una historia adelante para contar mi historia que está en la parte de atrás, como escondida, para decir una verdad o algo muy importante, que puede ser una metáfora o una historia real, para hacer una comparación o una semejanza. Esto significa parábola. Entonces Jesús, mis amados hermanos, presenta esta parábola, ¿verdad? Entonces el Señor se encuentra, o mejor dicho, el Señor estaba en la casa de un fariseo, donde fue invitado a un gran banquete, a una fiesta específica, y el Señor había sido invitado para cenar en ese lugar. Durante esa cena, el Señor observó cómo los invitados que literalmente iban ingresando y ellos iban tomando como esos mejores lugares para sentarse. Cuando tú ves 2-3 capítulos antes, ves que todo es relacionado a una cena, a unas bodas, a unas fiestas específicamente. Entonces el Señor está aquí sentado, lo cual dio pie para que el Señor realizara una enseñanza sobre la humildad, ¿verdad? En tomar estos primeros lugares y también la generosidad. Luego, uno de las personas que estaban presentes allí, pues inmediatamente realizó un comentario. Esto lo vemos en el versículo número 15, sobre bienaventurado esa persona
que practica y que realmente puede sentarse en el banquete del reino de Dios. Entonces le hace este comentario a Jesús, por lo cual el Señor inicia esta parábola que es de la que vamos a estar hablando el día de hoy, en la que Jesús inmediatamente responde de un gran banquete donde un hombre rico organiza una tremenda fiesta e envía unos siervos que él tenía y unas invitaciones específicas para personas específicas. Y sin embargo, cuando llegó el momento de la fiesta, absolutamente todos los invitados empezaron a excusarse por diferentes motivos, hermanos. Entonces inmediatamente empieza a poner unos 3 ejemplos de todas las personas. O sea, no fueron 3 invitados, no, sino que el Señor pone 3 ejemplos específicos porque todas las personas al final dijeron no. Entonces, ante estas excusas, el Señor, anfitrión de la fiesta de la cual Jesús realiza o menciona esta parábola, decide invitar a personas pobres, ciegas, necesitados, personas llevados, prácticamente lisiados, para que los llevaran de manera obligada a su casa. Y cuando esta persona cuando llena esta casa, pues inmediatamente empieza su fiesta, y es literalmente a lo que menciona Jesús, porque prácticamente el Señor está hablando del reino de Dios claramente y acerca de lo que está pasando en ese momento, ¿verdad? O sea, daba pie para que el Señor mencionara esto, y por eso quiero hablarles de algunas observaciones que he visto en este pasaje, amén. Y la primera de ellas es la naturaleza del reino que Cristo viene a ofrecer, y me llamó mucho la atención cuando empecé a investigar referente a esta historia, porque inmediatamente me topo con algo impresionante. Me llamó la atención aparte porque pues Weimar y Johanna pues se van a casar dentro de poco, y ellos van a realizar una ceremonia, sea con muchos recursos, sea con pocos recursos. Me topaba yo como en esa tarea de mirar, y realmente cualquier ceremonia nupcial que tenga que ver con bodas realmente requiere un gasto enorme en los invitados, en los lugares, en el transporte, en la logística, en las personas que van a realizar la actividad, en este caso los que van a realizar el tema de la comida, los que van a realizar el tema de la decoración, entre eso muchas cosas. Y me llama la atención es porque en el libro de Lucas, pues Jesús, estando en esta cena en la cual es invitado, donde este fariseo, inmediatamente llegan todo ese montón de invitados, todo ese montón de personas, y cómo van tomando este primer lugar. Pero yo hacía como ¿cuál sería el primer lugar? Al lado del invitado principal, o sea, al lado del Señor que invitó, o al lado del Señor. Entonces, pero de alguna manera tomaban los primeros lugares. Entonces, cuando estaban ahí sentados oyendo, uno de los que estaban ahí sentados con él a la mesa, después de que Jesús mencionó una parábola de las personas que se iban sentando y tomaban el primer lugar, inmediatamente le pregunta a Jesús y le dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. No, le dice al Señor. Entonces ahí es cuando el Señor empieza a mencionar esta parábola y a poner una comparación. Y te aseguro de que cuando nosotros empezamos a analizar todo lo mencionado en la escritura referente a esa gran ceremonia, a esa gran fiesta, uno realmente se puede quedar anonadado cuando uno va al libro Apocalipsis y dice mar de cristal, calles de oro, etcétera, piedras, rubíes, cosas específicas, o sea, como algo tan espectacular que es impresionante, ¿verdad? Pero yo quiero mencionarles aquí de que en el reino de los cielos también se realizará un banquete. Y esta celebración, hermanos, o sea, yo te invito a que vayas y pienses referente a este gran banquete que se va a hacer en ese lugar. El banquete que se va a hacer en los cielos es un banquete espectacular. Yo creo que nosotros no hemos llegado a ir a un lugar así en Dubái, como esa gente que son banquetes de mesas gigantescas con un montón de personas, banquetes de platos así gigantes que la gente se pueda sentar a comer a tipo reyes, pues que comen con banquetes específicos. Déjame decirte que en el reino de los cielos, en el momento, siempre se va a hablar de una fiesta, se va a hablar de una celebración. Por eso se llama las bodas del Cordero. Y los que han ido a un encuentro saben en ese momento en el que están ahí sentados a la mesa, todos vestidos de blanco,
¿cierto? Las personas que han ido a un encuentro, y de ahí no cuento más porque tienen que vivirlo. Entonces, estas personas, por ejemplo, nosotros que cuando nos ponemos a indagar referente a esta celebración, tú te imaginas cómo va a ser la boda. O sea, cómo va a ser ese gran banquete, esa celebración, con copas de oro, con cubiertos específicos, un lugar donde menciona tu nombre específicamente, una fiesta interminable, una alegría, un gozo, algo espectacular, algo que no tiene nombre y que no se alcanza a dimensionar en esta tierra. Y yo ponía el ejemplo y me imaginaba más o menos cómo va a ser dentro de 8 días, y yo digo, eso es algo bacano, porque cuando una persona se casa siempre es como una alegría, como que es una fiesta donde hay gozo, pues, ¿verdad? O sea, una fiesta donde realmente se celebra, y es muy detallado, porque uno es pensando cómo va a ser la entrada, que no vaya a tener el ramo al revés, que alguien no vaya a ofrecer la bufanda, y así sucesivamente. Hay tantas cosas que pasan en una boda que a uno nunca se le va a olvidar, y porque las bodas son muy bonitas y mencionan, y siempre es algo de tipo banquete, tipo buffet, donde todos van bien arreglados, donde todos van con sus mejores vestiduras, y así sucesivamente en el reino de los cielos, pues todos, no habrá tristeza. Imagínate tú una fiesta donde no habrá ira, donde no habrá rencor, donde no habrá ninguno de esos sentimientos contrarios a los del Señor, sino totalmente el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, donde vamos a estar gozosos, llenos de alegría, y ahí listos para recibir a aquel que nos redimió. O sea, verlo por primera vez, cómo llega el Señor ahí. O sea, yo creo que tiene que ser algo espectacular, y por eso David menciona en el Salmo capítulo 36 y dice: cuán precioso es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Y menciona: se sacian de la abundancia de tu casa, y les das a beber del río de las delicias. Porque en ti está la fuente de vida, y en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Entonces, ese río de tus delicias, hermano, es que en los cielos, por eso el Señor dice: no volverá a beber de este vino hasta que. O sea, el reino de los cielos no es, o sea, es tangible, nosotros lo vamos a poder tocar, vamos a poder comer, hermanos, es algo tremendo. Entonces lo bueno de esto es que vamos a estar ahí disfrutando no solamente de la presencia de nuestro poderoso Señor, sino también de esos manjares deleitosos. Tú te imaginas una comida hecha por seres, o sea, no sé, esto tiene que ser espectacular, me explico. O sea, cómo vamos a recibir de ese servicio celestial para nosotros, y vamos a ser tratados como la esposa, vamos a ser tratados también. O sea, nos van a hacer sentir súper bien, y yo me imagino esto. O sea, yo no sé qué está pasando por tu mente, pero por eso David mencionaba beber del río de tus delicias. Uno no sabe qué va a haber en esa mesa para comer, tiene que ser algo específico, o yo no sé si yo tengo hambre. Lo que sí es cierto es que tú te imaginas cómo será la vida en el reino de Dios. O sea, cómo será esa fiesta, cómo será esa boda, cómo será ese momento, ese encuentro cuando venga el Señor. Entonces, así sucesivamente, quiero decirles de que el Señor ha hecho una invitación. El Señor ha hecho una invitación para cada uno de nosotros. Y las invitaciones son invitaciones específicas, donde está el nombre marcado, donde se hace una invitación a la humanidad de participar de una mesa, de una gran cena, donde nos vamos a gozar en el reino de los cielos. Y entonces yo quiero que sepas que incluso en ese lugar vamos a tener nuestro cuerpo glorificado, porque este cuerpo pecaminoso no va a aguantar una fiesta eterna. Se imagina, si uno a veces se trasnocha un poquito y ya está ahí que no sabe qué hacer. O sea, ayer me acosté como a la 1 o 2 de la mañana, y me levanté ahorita a las 6 y ya estaba todo tostado, que no sabía qué hacer. Entonces imagínate cómo será esta fiesta, que no habrá cansancio, que nos vamos a deleitar, que nos gozaremos. Yo no sé, mis amados hermanos, pero esta invitación, yo creo que uno no ve la hora, ¿no? O sea, si en este momento estamos pensando en el sábado o el viernes, ahora imagínate tú
O sea, debe ser nuestra emoción realmente a una invitación de estas? No te has puesto a pensar. ¿No te has puesto a pensar referente a la invitación que tenemos? Yo creo que no vemos la hora, ¿no? O sea, si realmente entendiéramos este concepto, no veríamos ni la hora, ni dormiríamos bien esperando ese momento ansioso en el que vamos a estar ahí disfrutando de esos banquetes, de esa comida y esa presencia de nuestro Señor. Imagínate, cómo será esto espectacular. Pero como punto número 2 le he titulado el rechazo de la invitación. Imagínate lo tremendo de esto, discúlpame la redundancia, sino que quiero que piensen en ese momento. Y ahora en nuestra época, hoy en día, tantos afanes, tanta cosa que Satanás usa para que la gente pierda ese rumbo, pierda esa visión a lo que Dios llamó. Y por ahorita colocaba la canción de Babel, porque yo prediqué hace días acerca de Babel. Y cuando tú ves eso, ¿cómo es que de un momento en el que Dios bendice y llama a que se multipliquen, de repente la gente termina haciendo lo que quieren? Entonces al final como que hay un descarrío, como que hay una distracción que hace de que el hombre no busque de Dios y se vuelva tan difícil. El rechazo de la invitación. Lucas capítulo 14 versículo 16 al 18 dice claramente que no fueron solo 3. Oiga, ni fue 1, ni fueron 2, ni fueron 3. Dice la palabra que fueron todos los que él invitó. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Hasta aquí, ¿qué menciona? Hasta aquí, ¿qué se menciona? Hasta aquí se menciona ¿cuántos? Regalan un segundo, por favor. Lo pongo esto en silencio. Hasta aquí la palabra del Señor menciona todos. Dice, versículo 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Versículo 18 dice claramente, y todos a una comenzaron a excusarse. Dice 1, 2 o 3. Dice absolutamente todos. Y el primero dijo, solamente pone ejemplo de 3. Y el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Hermanos, absolutamente nadie de los que él había invitado fue a su cena, fue a ese gran banquete, porque se habla de una persona muy rica, de una persona muy poderosa que hizo banquetes y que se gastó una tremenda logística, una tremenda inversión para que sirvieran a tantas personas, un lugar gigantesco que preparó con mucho esfuerzo y con mucha inversión para que pudieran gozar de este momento agradable junto con él. Pero déjame decirte que el banquete se quedó preparado. Aunque hubo una mesa gigantesca, hermanos, todos comenzaron a excusarse y no fueron. ¿Tú te imaginas que el sábado no haya nadie? O sea, nadie de nadie. Ponga el ejemplo. Entonces todos empezaron a excusarse. El primero dijo lo siguiente, y Jesús pone 3 ejemplos. Versículo 18, parte B dice, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Entonces, hermanos, el siervo de aquel señor va y le da aviso al primero, inmediatamente le dice de que ha comprado una hacienda y necesita ir a verla. ¿Sabes qué es lo tremendo de esto? Que están de noche, está oscuro, o sea, no tiene sentido de que él diga voy a ver una hacienda de noche, hermanos, porque cuando uno compra algo, cuando uno compra una hacienda, yo me imagino a David comprando su terreno, él hizo todo lo posible para verlo por videos, mandó a que lo vieran por él, que fuera de día, etcétera, etcétera, pero fueron a mirar el terreno de muchas maneras, pero siempre habría que verlo. No hay forma de tú comprar algo sin necesidad, sin verlo, o sea, es imposible.
O sea, tendría que ser una persona no cuerda o una persona que realmente no está en sus sentidos comunes. O sea, no hay forma de que tú vayas a comprar algo sin visualizarlo. Más un terreno, una hacienda que de pronto tenga daños estructurales, que el terreno tenga movimientos digámoslo así, movimientos sísmicos, o sea, tenga movimientos, tiene un nombre, se me va, geológicos, tenga movimientos geológicos, realmente que tenga agrietamientos por asentamientos específicos, por afectaciones geológicas, que sea muy lleno de piedras, o que no tenga un acceso. Es imposible que tú compres un terreno sin visualizarlo. Nadie, y es más, nadie va a comprarlo y después va a ir a verlo de noche. No hay forma de verlo. Los que han estado por ahí en alguna finca o algo así saben de que de noche no se ve absolutamente nada. O sea, no hay forma de que tú digas, este terreno está bueno para comprar. Tiene que ser de día, hermanos. Entonces era una excusa que realmente está fuera de contexto. Y cuando vamos a la excusa número 2, en el versículo 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. O sea, he comprado unos bueyes y necesito ir a probarlos. O sea, qué excusa tan barata. Te ruego que me excuses, le dice al siervo de aquel señor. Entonces vuelve y juega las excusas. Esa excusa que le ponen también es una excusa extremadamente ilógica. ¿Quién va a comprar un ganado sin antes verlo? O sea, no hay forma de que tú compres un ganado antes de verlo. Y aparte le dice, no, es que como las compré, voy a ir a probarlas en este momento. Entonces no tengo cómo ir, o sea, no me da para ir. Y dejan tirado a aquel señor. Y el siervo inmediatamente va y le dice al otro, y le dice a otra persona inmediatamente en el versículo 20, otro dice, acabo de casarme. Y vuelve y le pone la excusa, por lo tanto no puedo ir, hermano, es que me acabo de casar hace poco y tengo que ir por allá. No, o sea, es extrañísimo porque uno simplemente dice, estoy recién casado. No, amor, arréglate que no fuimos, ¿verdad? Nos van a invitar a un banquete. Pero hermano, esto es prácticamente la forma en la que el ser humano está siempre evadiendo las cosas de Dios. No hay forma de que el hombre busque y las excusas son tan baratas, pero tan baratas, que hoy en día se puede ver la hipocresía a un nivel extremadamente alto. Y cuando vamos a ir a ver qué es hipocresía, hermanos, es una persona hipócrita, es la que finge ser lo que no es. Eso es una persona hipócrita, que finge ser lo que no es. O sea, tú finges ser muy bueno y eres extremadamente podrido. O sea, esto es hipocresía. Entonces se vive la hipocresía en el mundo cuando la gente dice, no, yo sí creo en Dios. Ahí ya está siendo un reverendo hipócrita, porque realmente está excusándose ante la presencia de aquel que viene a buscarle, que viene con humildad, que se está humillando, que está ahí prácticamente rogándote de que procedas a un arrepentimiento, y que en medio de las excusas baratas del mundo, porque son tan baratas, no hay una excusa que se alcance a comparar a esta invitación tan grande, o sea, una invitación de esta, y se le pone un tanto pero. Entonces, estas excusas para tantas cosas. Y yo sé, hermanos, que hay una línea, muy delgada, que hay un límite, pues pongámoslo como un límite. Hay un límite en el que Dios, aunque el hombre se excusa, aunque el hombre trata de hacer lo que quiera, hay un límite que no conocemos, y que si lo pasamos, hermanos, no habrá misericordia de ninguno. Porque cuando el hombre peca y peca y peca y sigue y no le importa, va a llegar un momento en los que cuando cruce esa meta, esa línea, ya no habrá misericordia, porque el Señor fue muy insistente, y desde que nacimos hemos escuchado de su palabra y de su presencia. El hombre no puede pretender creer que porque ya Cristo murió por él, entonces ya es salvo y puede hacer lo que quiere. No se puede hacer de esa manera. Así que cuando nosotros tengamos que enfrentarnos a la justicia de Dios, porque sí o sí el pecado va a ser condenado, hermano, el pecado va a ser castigado, y lo que sí es cierto es que el que no esté en Cristo tendrá que pagar por sus pecados, y al pagar por sus pecados, hermano, ahí no va a haber un abogado. El abogado es tú mismo diciendo, Señor, es que tal cosa. No,
mal siervo, no te conozco, etcétera, o te conozco y sí, fiel siervo en lo poco, en lo mucho, etcétera. Lo que sí es cierto es que no van a haber excusas delante de Dios, porque el Señor traerá a nosotros nuestra vida segundo por segundo, hermanos. Mira todo lo que hiciste, esto, y lo único que hiciste fue excusarte. Entonces, solamente va a haber una oportunidad mientras estemos aquí en la tierra, y lo que sí es cierto es que no hay forma de excusarnos ante el gran trono del Señor. No hay forma en el momento del juicio. Por eso la palabra del Señor menciona en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, y dice que pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y sabe qué es lo primero? Lo primero dice, pero los cobardes e incrédulos. Tú sabes que en la primera lista de los que se pierden son aquellos que creen, que mencionan y dicen, pero es que yo no sé si soy escogido o no, yo no sé si soy salvo o no. O sea, son como dudando a toda hora de lo que el Señor tiene para ellos. Si el Señor sí lo escogió, si no lo escogió, si el Señor sí me llamó, si no me llamó. Hermano, usted es un cobarde. Si tú estás pasando por eso, déjame decirte que es tiempo de que te arrepientas, y no puedes manejar ese tipo de incredulidad, porque el Señor vino a esta tierra a traer salvación a todo el mundo. Y eso no que voy a esperar a que el Señor me confirme si yo soy de los escogidos, no. Tienes que hacerlo, tienes que buscar su rostro. Hermanos, los primeros en la lista para ir a la condenación son los cobardes y los incrédulos. Esos son los primeros. Entonces, para que tenga presente que el Señor, no hay necesidad de esperar una confirmación si soy escogido o no, porque Cristo dice en su palabra que el que venga a Él nunca será rechazado. Si tú vas a la presencia del Señor, jamás será rechazado. Dios hizo un llamado que nosotros debemos de seguir sí o sí, y también Dios dice, escoge pues la vida, escoge la vida. Da un criterio personal para que nosotros busquemos de su palabra, y que todas las personas procedan al arrepentimiento. Dios está mandando, le está pidiendo a los hombres de que procedan al arrepentimiento y que se aparten de su mal camino, y el Señor perdonará cada uno de sus pecados. Aparte de esto, en Mateo 22:13 es claro que dice, entonces el rey dijo a los que servían, atarles de pies y de manos y echadles en el lago echarles en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas personas se lamentarán por haberse excusado aquí en la tierra, y allá no tendrán cómo hacerlo. Es necesario predicar el evangelio, y esto es evangelio, hermano. Esto es para cada uno de nosotros. Eso es para cada uno de nosotros. Aquí ninguno queda excepto de no saber esta información. Todos tenemos que entender de que no podemos excusarnos delante del gran trono del Señor. Y muchas personas que nosotros conocimos se lamentarán, y los veremos cómo van a sufrir. Y aunque nosotros no queramos que sufran, ellos escogieron ese camino. Pero yo te pido que como cristiano no vayas a seguir ese camino. No vayas a seguir ese camino. El Señor insta mi corazón a que enseñe cuál es el camino, a guardar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y nosotros debemos de confiar en su palabra, porque allí será el lloro y el crujir de diente, donde el gusano de aquellos no morirá. Ese fuego y esa llama cada vez se aumentará, y será mucho más grande, y quemará mucho más veces que la que quema en la tierra. Entonces el lloro y el crujir de dientes de la gente que va a experimentar este momento va a ser eterno. O sea, no hay excusa en ese momento de decir cómo te libras de eso. O sea, es aquí en la tierra. Pero hermanos, yo quiero decirles de que hay buenas noticias. Y las buenas noticias dice de que vuelto, en Lucas capítulo 14 versículo 21 al 23 dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, ¿cierto? Y entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor,
se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que llenen mi casa. Eso no le suena a algo muy, muy conocido. Cuando el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea, no, hermano, esto es impresionante. Entonces dice acá la palabra del Señor, y Jesús en su parábola menciona acerca de ese gran padre que dice: ve pronto por las plazas, por las calles, y necesito que me traigas aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a aquellas personas lisiadas. Estamos hablando de una discapacidad, estamos hablando de que nunca en su mente hubieran pensado ir a un banquete tan grande, tan esplendoroso, con tanto recurso, con tanta gente esperando allí. O sea, no serían dignos, ni nunca se sentirían dignos de entrar a un lugar como ese. Pero hermanos, esos siervos fueron, y el siervo fue, invitó a ellos, y no los invitó, sino que aquí hay una palabra específica. Dice, ojo con esto, porque aquí ya se menciona diferente. En ese caso fue una invitación. Aquí dice la palabra del Señor, y dice, y le dijo el siervo: Señor, perdón. Entonces el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Oiga, la palabra es: y trae aquí. No le está diciendo: ve y los invitas a ver si ellos sí quieren venir, porque no, pues que pierda eso. Ve y tráelos aquí. O sea, le está diciendo que los traiga. Está diciendo que los traiga al reino. Y aparte de eso, y ya hice como tú mandaste, pero aún hay mucho lugar. Y el Señor le dice: ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar. Fórzalos. A las fuerzas, si es de ser necesario, hermano. Y le dice al siervo que los traiga y sea a las malas, güey. Que es mejor que no entre al reino de los cielos sin una mano y sin un pie, decía el Señor. Esto es impresionante. Yo no sé, pero esto es impresionante. Hermano, el siervo fue y los trajo. Fue un mandamiento de traerlos, de que él tenía que traerlos a ese lugar. Obligarlos, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención porque igual sigue siendo algo impresionante, porque solamente que el siervo le diga: vengan a la casa, no era fácil, porque ellos estaban lisiados, tenían discapacidades. Solo no puedo, imagínate tú, un ciego yendo allá. O sea, un ciego, ¿dónde queda? Yo quisiera saber, a la derecha, allá. O sea, no sabría cómo ir, porque eran lisiados, eran personas afectadas, personas con afectaciones físicas, emocionales, lo que tú quieras. Estamos hablando de pecadores, personas que no tenían esperanza. Hermanos, Juan dice en el capítulo 5, el 39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, de Jesús. Pero hay algo tremendo en el versículo 40 de Juan 5, y es: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Jesús está diciendo de que el hombre, aunque se escudriña en la palabra, de que a través de él está la vida eterna, el mundo lo odia. El mundo no quiere saber de Jesús. El mundo no le da gloria al Rey de Reyes. El mundo no acepta a Jesús. Si no, pregúntale a Alexa, pregúntale a Siri: ¿quién es Jesús? Y te van a decir: es un profeta por allá que ya murió. El mundo jamás le va a dar gloria al Rey, porque incluso el hombre no quiere ir naturalmente a Jesús. Quisiera como disfrutar primero de la vida, de sus parrandas, de su cultura, de sus costumbres, de su inmundicia, y después de que ya se gozó todo lo que quiere, ahí sí dijera: si es la última palabra, pues ahí sí acepto a Jesús, a ver qué pasa. Ese es el pensamiento perverso de la humanidad. Pero hermanos, yo quiero decirles a ustedes de que nadie va a tener vida si no es a través de Jesús. El único camino es Cristo Jesús. No hay forma de pagar mis pecados si no es Cristo el que los paga. Tú no vas a poder pagar por tus pecados
Solamente Cristo tiene cómo pagar, y ya los pagó, pero tiene cómo decir, vea, yo ya pagué, mira, también está en la lista. Porque Él dice, yo tengo una lista, Señor, mira, este. Y se halló en la lista de los que por los que usted pagó. No, no está en la lista. Ah, no te conozco, es que no lo conocí. ¿Usted dónde estaba? Ah, es que yo hice milagros, sané, yo repartí mercados y hice un montón de cosas. Está en la lista, no está, entonces no te conozco. No te conozco. Hermanos, es como si el mundo estuviera lleno de gente muerta. Tú sabes que es un muerto viviente. Te pongo un ejemplo más claro. Por ejemplo, valga la redundancia, cuando hay un juicio penal en Estados Unidos, la gente que es condenada a muerte se condena, o sea, la condenan a muerte. El juez dicta, por tanto, como tú has realizado el asesinato de estas 5 personas, quitándole la vida a menores de edad, donde lo ultrajaste, les impactaste con arma de fuego, con armas cortopunzantes, arrebatándole la vida, las oportunidades, las esperanzas, están afectando la familia, afectando la sociedad. Eres una persona con una condición en la que viene a ser muy vulnerable la persona que está a tu lado. De repente le dicen, por tanto, como tú eres así, eres culpable y aparte de esto, recibe la pena de muerte. ¡Pum! El juez pone ahí el martillazo. ¡Paque! Esas personas, porque es aterrador escuchar eso. Cuando tú vas a YouTube y escuchas, porque hay unos que están ahí, cuando les dicen que son condenados a muerte, esa gente queda en shock, unos brincan, unos vomitan, otros no lo pueden creer, pero literal ya no pueden hacer nada. Esa gente ya está muerta. Es más, está muerta en vida. ¿Sabes por qué? Porque ya no les permiten que firmen, ya no les permiten hablar, ya no les permiten opiniones. Hasta ahí llegó el juez, hasta ahí llegó el abogado. El abogado dice, ya eres muerto en vida, o sea, tienes que esperar el día que te maten. Es lo único que le va a decir el abogado. No, hermano, mira, te van a matar en la fecha tal. Ya no tienes esperanza. Si quieres come, y no también, pues ya eres un muerto en vida, porque ya estás condenado. Entonces las personas que no aceptan a Cristo es un muerto en vida. Es un simple muerto en vida. Está totalmente muerto, o sea, no puede incluso ver la gloria del Señor, está tapado así, o sea, no puede hacer nada. Entonces, ¿por qué el Señor hace todo esto? ¿Por qué el Señor los obliga? Hermanos, porque Dios prácticamente hace algo espectacular. En Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajere y yo los resucitare en el día postrero. Hermanos, cuando venimos a Cristo hallamos la vida y el Señor trae a nosotros, mejor dicho, lo voy a explicar de esta manera porque es que hay tanta información. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, Él quita tu carga, Él quita las vendas que habían en tus ojos, los tapones espirituales que habían en tus ojos, con el fin de que tú y yo conozcamos su presencia, a tal punto que quita esas dolencias, carga, enfermedades y viene como esa paz. Por eso decía Emmanuel, porque cuando vino la presencia del Señor aquí en la tierra, había un gozo incluso de los ángeles que se le presentaban a aquellas personas, pastores que estaban allí, al ver esa luz que decía, ha venido alegría, gozo. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes vino. Y cuando el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para ir y pregonar y sanar y echar fuera demonios. Hermanos, cuando Cristo viene a la persona, le quita la carga, el espíritu, a tal punto que esa persona puede visualizar de que Dios existe. Y en ese momento, de manera personal, tenemos la oportunidad de elegir si queremos ir a Él o queremos no seguirle a Él. Por eso tú y yo, que estamos aquí, si tú dudas de tu salvación, pues arrepiéntete, hermano, porque hoy podemos decir que Cristo Jesús nos dio la oportunidad de verle a Él y que hoy de manera voluntaria podemos
decir: Cristo, yo te amo, Cristo, yo te sigo, Cristo, yo voy hacia ti, Cristo, ayúdame. Y Él nos ayuda a través de su bendito Espíritu Santo para que nosotros de manera personal, ¿sabes qué? Estábamos muertos en vida, estábamos tan muertos que Cristo, cuando viene a nosotros, es como si nos obligara. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto Él nos enamoró desde el desierto. Por eso, cuando yo vi la carta, el libro de Oseas, me impactó, porque cuando yo veo que Él en el desierto, cuando no había esperanza, cuando había sequía, desde allí nos llevó incluso para que viéramos todo lo malo que había en nosotros, nos hizo entender lo malo que había en nosotros, y después de eso nos volvió a cautivar con su amor. Cuando Cristo viene a nosotros hay un impacto impresionante, porque es como si nos cargaras. ¿Te acuerdas del lisiado, aquel ciego? Como si nos llevara, nos está llevando delante del Padre a la cena donde no merecemos, hermanos, donde no merecemos estar. Ninguno merece estar allí, pero aún así nos lleva, y tan sucios que estamos, nos va limpiando en el camino para que cuando lleguemos a esa cena, hermanos, estemos limpios. Y que las heridas que teníamos estén sanas hacia ese momento, para que nos presentemos delante del Señor. Y nos trata de hijos, y nos trata de: mi niño, mi niña, te amo, te amo. Y nos busca, y nos busca, y nos busca, y dice: y tráigamelos, fuérzalos. Y nos busca, e insiste, 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 las veces que sean necesarias, hasta traerte de vuelta. Y te busca. Es que no soy yo puedo que no vuelva a ninguno de ninguna parte, pero es que yo simplemente soy un vigilante. Yo soy un pastor, pero no soy un vigilante. Pero aquí el que busca es Cristo. Aquí el que está con nosotros es Cristo. Aquí el que no nos abandona es Cristo. Y toda la gloria es para Él, y por siempre será para Él. Entonces, hermanos, ninguno va a venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitare en el día postrero. Entonces Cristo rompe con todos esos temores que nosotros teníamos. Su bondad al ser tratados como hijos. Esa bondad, ¿te acuerdas de Mefiboset? Cuando en medio de su lisiado no podía caminar, no sabía si era cojo o si era que no era paralítico. Lo que sí es cierto es que dice que el lisiado, cuando se presenta ahí a la mesa del rey, lo ungen, lo visten, lo bañan y le ponen las vestiduras de príncipe, y está ahí a la mesa donde no es digno. ¿Tú crees que no le salieron lágrimas a este hombre? Después de estar ahí en ese desierto árido, ese Lodebar, que significa nada, o sea, muerto en vida. Y esa bondad de Dios que impacta el corazón de Mefiboset hace que este hombre no entienda, pero este amor que se menciona en esos pasajes es el mismo amor del que estamos hablando. Hermanos, cabe resaltar de que los cojos, los mancos, los ciegos, los imperfectos, los que le faltan partes, somos nosotros. Dios nos escogió desde antes de nacer. Dios lo hizo porque así lo quiso, hermanos. Misericordia fluyó del cielo, donde vamos a deleitarnos de unos manjares de manjares. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para disfrutar de ese manjar que el Señor va a servir a la mesa? Yo creo que a veces uno se siente incómodo en pensar en eso, ¿no? Por eso tenemos que ser obligados a ir. Porque ¿sabes cuál es la culpa que sentimos nosotros? Es más moral que porque no podamos. Porque el Señor incluso cambia nuestro cuerpo a un cuerpo glorioso. Sino que sabe que lo que aleja al hombre de Dios es su pecado. Ese pecado que hace que sienta como que no es merecedor. Romanos capítulo 9 versículo 14, para ir finalizando, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Y Dios tuvo misericordia de ti y tuvo misericordia de mí.
y la muerte del Señor en ese madero y la resurrección de Él hizo a nosotros el único puente o el único medio para nosotros ir a su presencia. Dios rompió con las ataduras que nos ataban. Dios quitó los cerrojos y esas cadenas que estaban en nuestras manos y pies. Quitó la venda de nuestros ojos para que pudiéramos tomar una elección directa hacia Él. Y decir: Señor, yo reconozco con mis propias palabras que tú eres mi Señor y mi suficiente Salvador. Desde allí el mismo Señor nos ayuda a través de su Espíritu a que logremos los objetivos, queriéndonos decir de que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, y que yo he vencido al mundo por vosotros. Así que aunque haya aflicción, haya tristeza y haya lo que se venga hacia tu vida, pues hermano, confíe, porque yo no te voy a soltar, porque mi orden fue de que los trajera, y si fuera las malas, y si es necesario que sean las malas, pues yo los traigo, pero que los traigo, dice el Señor. El Señor ya vino por nosotros, y es también algo recíproco en el que nosotros debemos de aportar de este amor que nosotros recibimos del Señor. Tenemos que compartirlo con otros. Dios nos libra del pecado y quita esa carga que literalmente teníamos en nuestros hombros, pero Dios nos acepta por su gracia. Y sabes que lo tremendo, que cuando nosotros estamos allí como muertos, pero me llama la atención Lázaro, cuando Lázaro está en la tumba, inmediatamente la piedra está corrida. Ese hombre hubiera podido escuchar la voz del Señor. Él obviamente no, porque estaba muerto. O sea, Lázaro estaba muerto. O sea, no había nada que hacer. Estaba tieso y tenía días de muerto. Pero cuando Jesús dice: Lázaro, levántate. Hermanos, Lázaro, cuando estaba muerto, ya fuera de su cuerpo, escuchó la voz del que vino a salvarnos. La voz del que te está invitando a que te arrepientas y busques de Él. Hermanos, la voz de Cristo hace revivir a los muertos. Y por eso dice el Padre, dice quién, y yo en los postreros días los resucitaré. Así que aunque tú estés muerto, vivirás. Y aunque tú murieras hoy, vivirás. Porque Cristo es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro camino al Padre y nuestra resurrección. Y aunque hoy muramos en Cristo, volveremos a resucitar por Él. Amén. Bueno, eso era lo que quería compartir para el día de hoy. Espero que el Señor se haya movido poderosamente en sus vidas. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, bendito Dios, por esa oportunidad tan grande que nos das. Yo te pido, Señor, de que seas tú trayendo consuelo a nuestro corazón. Ayúdanos a asimilar, a soportar, bendito Rey, todo lo que a veces viene hacia nuestras vidas. Trae fuerzas al que las necesita. Señor, dale esa capacidad de asimilar cualquier aflicción, bendito Dios, a aquella persona que lo necesite. Señor, trae ese abrazo, ese consuelo, esa cercanía, esa paz, ese gozo, esa unidad, bendito Dios, ese perdón a nuestras vidas, Padre Santo. Permite, Señor, de que como comunidad en Cristo, en ti, podamos manifestar tu amor, bendito Dios, en todas las áreas de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.